Uno de los temas torales de cualquier sociedad es la salud, pero si ponemos la lupa hay uno que es aún más importante, es cuánto estamos gastando los mexicanos en tratar de estar saludables. Mi Mao, ¿Gastar? No, 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 gastar. no, no, no es un gasto, es un desplumadero. Es un desplumadero, sí, de veras. Me sorprendiste, Mao. Tienes una enfermedad, pongamos muy sencilla, una gripita, para que te la atiendan en el servicio público puede tardar tiempo. Para que salir rápidamente de esa gripita, tienes que soltar casi 1,000 pesos para poder comprar los Pues eso sí te medicamentos. va bien. Sí, te va, ajá, te estoy ¿No? agarrando Sí, barato, ¿eh? sí, sí, sí. Estoy agarrando Cualquier barato. enfermedad gastrointestinal, te dolió el estómago, pues no vas a ir. De que de aquí hay que tener una cita, pero el tema no es ese, es cuánto estás gastando. Pues, Y justamente ¿de a para 1,000 hablar pesos? de ese tema, Así. vamos con un verdadero experto. Él es Enrique Martínez, el director general de INEFAM, es el Instituto Nacional de Farmacología o Estudios Farmacológicos. Y es que le sabe cañón. ¿Cómo Pues sí, le estás, sabe. Enrique? Bienvenido a La Billetera. Gracias, Alicia. ¿Cuánto es lo que estamos gastando los mexicanos en medicamentos? El gasto de bolsillo, vamos. Pues el gasto de bolsillo puede representar en los hogares, dependiendo el momento que lo tome según el nivel de ingreso, pero puede representar quizás ya arriba del 2 o 3% general. Pero sin embargo, si nos vamos a las enfermedades de mayor gasto, definitivamente creo que hay familias que no podrían hacerle frente a ello, ¿no? En un comparativo que uno puede hacer, cómo se distribuye el gasto entre público y privado, dentro de lo que sabemos en nuestro país es 50 y 50 aproximadamente. Eso era antes de la pandemia. Bueno, pues de hecho debería ser más la participación del sector público, promedio del 80% del gasto total en salud debería ser sector público. De ese tamaño debería de ¿Ese ser. deber de qué viene? Porque en relación a la cantidad de recursos que mueve... Es el gran promedio que observamos, por ejemplo, entre los países de la OCDE, Ok. que de las mejores prácticas, por mencionarlo así, estaría rondando sobre el 80%. O sea, 80%. Copenhague, ¿no? Dinamarca. Dinamarca, por ejemplo. Oye, Reino ¿y Unido. ahora en cuánto estamos? O sea, estaba 50-50, ¿ahora en cuánto estamos? Sigue en ese porcentaje Ok. porque llegó a ser un poquito mayor. La verdad es que no ha sido tan fácil moverlo. Llegó en algún momento que quizás ser el 55%, pero anda 50 y 50. Y lo que comentas del 41%, que están los datos, de ese 50%, calculamos del total cuánto es el gasto público o el gasto que desembolsamos los mexicanos, que es como el 41%. Te estaba ya hablando del 90% del gasto privado, es desembolso de ¿Cuánto los Y es? mexicanos. solo es pesos. desembolso de medicinas y dispositivos Claro, que pero no te entrega el sector salud. Claro. Podría ser una parte de ello, ahí habría que agregar algo de lo que sería de gastos médicos mayores, pero es parte de ello, ¿no? hay un tema que me parece muy importante, que es el cogasto. Es decir, a lo mejor tienes la suerte de que sí te vayan a operar en las instituciones públicas, a lo mejor tienes la suerte de que sí te den algunos medicamentos, pero no es el 100%. ¿En cuánto anda el cogasto en las familias Un mexicanas? cogasto práctico, porque en México no está permitido. Se supone que te dan los medicamentos. buen Pues chiste. muchas gracias por A lo aclararme, mejor Alice, que es muy funciona como en importante. Brasil, ¿no? A ver, explícanos, Enrique. Sí, pues habría que ver del tipo de enfermedad que hay, me parece que es un dato que concretamente habría que discutirlo para Ponnos cada una de un las ejemplo, tú. enfermedades. El hecho mismo, por ejemplo, en oncología, que puedes recibir un tratamiento para una quimioterapia, son medicamentos en general, son caros, y si requiere el paciente 5, a lo mejor solamente hay 4 disponibles en la unidad médica y el otro lo tiene que conseguir la familia para poder El más caro, usualmente. Y podría ser caro, ¿no? Lo que se ha querido hacer es que todos los medicamentos y todos los servicios en salud sean gratuitos, que es lo que ha pretendido este gobierno, pero la práctica no ha sido así. Ahora, antes de la pandemia, para no hablar de cambios de gobierno, ¿no? Correcto. Pero es muy evidente que es a partir del cambio de gobierno hubo una transformación importante en el sistema de compras médicas y de compras de dispositivos. ¿Qué tanto eso se restableció en condiciones de entrega de medicamentos y en entrega de dispositivos y en atención a la salud, prevención de salud? ¿Sí se mejoró después de la pandemia o, como dicen los expertos, creo que estamos para atrás y para Como atrás? dirían, estábamos mejor cuando estábamos peor. Pero me parece que el rezago sigue siendo importante. Hicimos un comparativo para que tengas idea, quinquenio contra quinquenio, que es lo que puedo comparar en este momento para poder tener esta distinción, y estamos un 30% por debajo de lo como veníamos en el quinquenio anterior, por decirlo así. Es decir, el que tengas mayores necesidades te está llevando a que las unidades que requiere el sector público, hablando solamente de medicamentos,
estamos apenas al 70% de las necesidades de 2018, pero habría que pensar que la población ha crecido de alguna forma, a reserva de lo que pasó con la COVID-19. Llegar a 6 modelos de compra que no han funcionado le ha pegado a menos piezas, pero sí a mayores costos por el desorden de la compra, ¿no? ¿Y eso influye en el gasto de bolsillo? Sí, definitivamente, porque lo que no se consigue pensando en ese 30% que falta, y si uno observa con cuidado lo que falta precisamente, es lo que tiene que ver con diabetes, lo que tiene que ver con hipertensión, lo que tiene que ver con colesterol, por ejemplo, y por supuesto habría que pensar en enfermedades de alto costo Estaba como viendo cáncer. recientemente que eritropoyetina, creo que sí se menciona, ¿Qué que es eso? sirve para tratar anemias y, digo, desafortunadamente son a veces indicadores de problemas mayores. Es correcto. Pues hoy se compra el doble de lo que se compraba precisamente previo Así a la es. pandemia. ¿Pero por qué será? Porque incrementaron las sustancias para a lo mejor tuvo un incremento el insumo para elaborarla. Yo puedo suponer, o sea, a veces esos quieres incrementos suponer de también, precios mejor tienen no que mal ver también pensar. con la interrupción de cadenas de suministro que no se han Totalmente. restablecido. Pero, Aunque ¿qué tanto el presupuesto público se ha pues, mantenido? Está igual de alto, pero es menos eficiente porque ¿Y no nos cómo lo llega. usaron? Es decir, Es ¿sí correcto. gastaron Ese es todo el lo que se punto. debía? es que es el- Porque hay desorden. Hay desorden en hay la compra. desorden. Hay que recordar que llevamos compras consolidadas, que entre ellas podría estar este producto, y que comprabas en un volumen importante para varias instituciones. Cuando vemos las últimas compras consolidadas son parciales, es decir, no alcanzan esas dimensiones, no son completas, pero tampoco llevan una gestión adecuada. Entonces lleva que las instituciones, por la necesidad de atender a los pacientes, pueden que estén haciendo compras De pequeños lotes. ahí, pequeños lotes, haciéndolo a subdistribuidores, por ejemplo, y que pues no son precios exprofeso para gobierno. Ese es un gran diferencial, por supuesto, y si no es que termina comprándolo el paciente, como lo Y ven yo me voy a comentando. meter en un tema más, o sea, el mercado negro. Porque al Uf. final, sí, perdón, pero muchas de las personas que tienen menores ingresos, estoy hablando del octavo, noveno y décimo decil, no compran en las farmacias regulares solamente, compran también en los mercados públicos. Y hay muchos mercados En públicos los donde te tianguis. encuentras con, entre medicamentos milagro y medicamentos que no son milagros, son o robados o caducados, esta parte qué tanto está jugando en contra de piratas. la misma salud y de Totalmente. nuestro bolsillo, ¿no? Totalmente, y ahí te das cuenta de la necesidad que existe entre las familias en este país. Hay estimaciones que dicen que ese mercado podría valer arriba de 30 mil millones de pesos. 30 mil ¡Guau! millones de pesos. Nada menor en el tema, y que son medicamentos, como bien comentas, que no sabemos su origen o están cercanos a lo que podría ser ya su pérdida de vigencia, por supuesto, que podrían estar caducos, que eso le llamamos O mercados grises. falsificados incluso. Es terrible ese sentido, ¿no? Que Es un del mercado incluso manejo ahí del producto. tengo entendido que en algunos lugares como en Jalisco, en Los Altos, ya hay pues imprentas que se dedican a hacer los estuches y los rellenan pues, con algún placebo y lo venden. No, a sustituir Es el correcto. medicamento caduco. Es lamentable. Nosotros habíamos avanzado mucho en México para la disposición de los medicamentos que tenían caducidad, ¿no? Porque a través de las redes de farmacias tú podías entregarlos igual los dispositivos y tenías un sistema que avanzaba hacia la disposición final, pero ese se interrumpió desde el sexenio pasado de una manera brutal, ¿no? Bueno, es el SINGRE, pero precisamente es un sistema de gestión para reciclar todo lo que son y de llevar a confinamiento todos los medicamentos caducos en lo particular. Siguen estando ahí los contenedores en farmacias, incluso los puede ver en algunas unidades médicas del sector público, pero el tema es que sea la cultura y sobre todo las instituciones estén al tanto que hacerlo. Con el desorden de las compras ha ocurrido que hay lotes que se quedan, se caducan ahí, y pues es terrible. ¿A qué modelo tendríamos que llegar para evitar justamente este tema en el que los mexicanos estamos gastando tanto en nuestra salud? Y a veces ¿Algún país de las- América Latina lo ha mejorado? Pues habría que revisarlo. Me parece que hay varias ofertas interesantes de cómo han resuelto. Me parece que podríamos ver lo que está haciendo Brasil. Imagínate un país de 220 millones, ¿Y qué en está donde hay haciendo? colaboración público y privado y tratas de tener integrada la cadena de suministro. Me parece que eso es, y lo habías comentado en un principio, se rompió la cadena de suministro, particularmente la relación simbiótica entre los laboratorios y lo que eran los distribuidores. Esto pasa a ser operadores logísticos porque hacia el decían sector público, ¿no? porque decían que eran monopolio, ¿no? De alguna manera que nunca se ha demostrado a ciencia cierta. Ahí tenemos los estudios que no necesariamente, y además es una situación que ocurre en otras partes del mundo, tampoco es nada
nada del otro mundo. Entonces, lo que tendríamos que observar ahí es, uno, darle tecnología para la trazabilidad. Al momento de que rompimos con estos modelos que este gobierno implementó, el trazar los medicamentos, pues por supuesto un laboratorio le interesa desde que sale de su almacén hasta que termina una receta, tener posible trazo de lo que está sucediendo, se rompe y ha llevado al desorden que hemos observado. Entonces ahí está la tecnología para dar esa trazabilidad. Están propuestas diversas que ya incluso lo tenemos en Poder Legislativo, que tiene que ver con el expediente electrónico, que tiene que ver con la receta electrónica, donde puedas vincular toda esa información y se pueda tener mayor precisión. Por un lado, adecuada programación de la demanda. Muchas instituciones, sobre todo las estatales, Enrique, no salen programadas. Los laboratorios que están en México tienen capacidad de surtir la demanda, porque hay algunas propuestas que dicen, no, es que electorales, no, es que México debe de fabricar su propia medicina, el gobierno. Hay laboratorios mexicanos que pueden abastecer. Sí, claro. Lo que hemos demostrado es que las empresas establecidas en el país, y eso lo vemos como resultados de las compras públicas, aún con los intentos de que entren empresas o productos que no necesariamente De tienen Asia, presencia como de aquí, la India, China, etcétera. 90-95% de las piezas son cubiertas por las empresas establecidas en el país. No todas producidas aquí, pero son empresas que se comprometen aquí, traen el producto importado y cumple con la parte normativa que pues eso deja en duda en algunos productos que no necesariamente vienen así. Pero qué tanto, o sea, es que también estamos como jugando, esta parte es la que exagera o incrementa precios y el gasto del bolsillo, ¿no? Cuando tú ves que la cantidad de registros, autorizaciones no está dada a tiempo, importación de insumos no está dada a tiempo, o por ejemplo el otro elemento que me parece gravísimo, que es el que tú tienes un registro en el seguro de bienestar, que ahora le llaman así, o en el IMSS Bienestar, que ha venido transformándose desde la época de Salinas. Era entonces IMSS Coplamar, le llamaban, y después Qué lo cambian memorias. políticamente cada sexenio el apellido, digamos, ahora será IMSS Bienestar. Pero solamente son 10 cuadros de medicamentos básicos, ni eso pueden surtir. Bueno, es complicado ahí, ese es el gran reto que tienen, las ¿Y necesidades son amplias. ¿Por qué no dan los registros? ¿Por qué no facilitan la producción? ¿Por qué no facilitan la importación? Y a mí me O gustaría sea, sumar a esto que dice Alice en términos del crecimiento en el costo. A esto también se debe en que en México sea hasta 3 veces más caro hacerte unos estudios médicos que en otros países como Estados que en Unidos. Estados Unidos te sale más barato. O sea, digo, es No, 3 pagas, veces además más, pagas poco más. más de 3 veces más por los mismos estudios. Y es un problema de oferta, por supuesto, que lo que no cubre sector público se va hacia privado, genera entonces un fenómeno Encarecimiento. de sobredemanda y por supuesto ¿Cómo genera un podemos, fenómeno así. para finalizar, podemos establecer estas alianzas público-privadas? No, definitivamente son necesarias. Son necesarias. Se necesita voluntad política para ello? Definitivamente, y tiene que haber conversación de ambos equipos con los que hemos podido conversar, y eso lo agradecemos, hablando de esto, prestan oídos, esperemos que sigan escuchando y busquen la colaboración, si no, no vamos a salir. Es una papa caliente, como lo comentábamos, pues al igual que como la seguridad pública, es otra papa caliente, es el abasto. Definitivamente, si no se deciden, si no hemos entendido que ya tocamos piso, pues lo que sigue es un problema todavía mayor. Así que tiene que haber esta orientación, ahí están los esfuerzos con el OPD, Me quedo con BIRMES, esto. a En medias, un ¿no? hogar de bajos recursos, ¿cuánto representa el gasto del bolsillo? Porque me diste el promedio. Sí. Pero en ellos, ¿cuánto representa? Las estadísticas te estarían dando un 4 o 5% del gasto total que hacen esos hogares. 4 o 5% podría ser dedicado al gasto. Y si tiene alguien de esa familia, una abuelita se dispara. diabetes, Se dispara, ¿no? Por supuesto. se va Estamos hasta el hablando de 10, gastos promedios. 20%. Seguramente, ¿no? Hay que Y, vender hasta la cocina. pues no vayas más lejos. Lo que están recibiendo de estas pensiones que se les han duplicado en los últimos años con el gobierno, buena parte seguramente es para comprar medicamentos, ¿no? Uf. Seguramente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique Martínez, director gusto. general del INEFAM, por estar hoy con nosotros en esta billetera. Gracias. 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 Nos vemos la próxima semana, ¿eh?